Amigos, seguidores en redes sociales de Fiji TV, bienvenidos, bienvenidos. Estamos en una entrega más de Tema Libre, nuestro espacio de entrevistas. El día de hoy vamos a conversar con el licenciado Omar Segarra, comunicador social ya de larga trayectoria, quien también pues ha ejercido como asesor en el campo político, también de altas autoridades en gobernaciones, prefecturas. Ha trabajado también en asesoría en comunicación, también en el medio político, ¿no? En el ámbito político. Obviamente un conocedor de la actualidad nacional. Vamos a conversar sobre el tema de la consulta popular y referéndum al cual está convocado pues los ciudadanos ecuatorianos el próximo 16 de noviembre. Omar, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, gracias a Dios, todo va caminando como uno quiere que se vayan dando las cosas. Bien, Omar, ¿cómo ves tú el tema de esta consulta popular a la cual hemos sido convocados los ecuatorianos eh, en este preciso momento, ¿no? En la coyuntura social y política que vive el país? ¿Era en realidad necesario, imperante, una convocatoria de este tipo, según lo que tú aprecias? A ver, la consulta popular, en realidad, dentro de lo que yo te puedo decir en el ámbito comunicacional, no creo que sea necesaria. Honestamente, no creo que sea necesaria. Creo que la constitución actual, muy aparte de todo lo que se dice, ¿no? De un grupo y del otro grupo, tiene los mecanismos, ¿no? Existen las leyes Ujú. para poder trabajar. Simplemente que las personas que la tienen que aplicar no lo hacen. Y aquí no quiero que me malinterpreten, y peor aún que digan, este periodista salió vendido, como si nos critican en el medio en el cual actualmente yo pertenezco, laboro, donde nos dicen un día correístas, al siguiente día nos dicen novoístas, Claro. pero simplemente porque decimos las cosas como son. Y honestamente, en la actualidad de nuestro país, las cosas se deben decir como son. Una consulta popular a estas alturas no es conveniente. Tienes los mecanismos, aplícalos. Justamente yo ayer conversaba con los compañeros acá en la oficina y les planteaba, ¿no? Porque en el programa que hacíamos ayer recibíamos muchos comentarios, no, que sí, que la consulta se tiene que dar ya y que tiene que ganar el sí para que existan los cambios necesarios para el país. Y yo hacía la reflexión, perfecto, la consulta puede ser bueno, se va a dar el 16, puede ser que gane el sí, pero no va a cambiar eso de la noche a la mañana. Tenemos la consulta, gana el sí, de ahí tenemos otra elección donde tenemos que escoger a las personas que van a ser parte de esa constituyente. Ujú. Luego tenemos que volver a votar Para si aprobarla. aceptamos o no esa constitución. Ujú. Y en eso se nos va a ir aproximadamente un año y medio, dependiendo si las cosas las quieren hacer bien y no las quieren hacer a lo rápido. Te lo digo por la experiencia que tengo por haber estado en su momento, en su época, trabajando dentro del CNE, Ya. ¿no? Como parte de un equipo de comunicación. Entonces, no es que esto te va a resolver la vida, te va a resolver la situación de seguridad de un día para el otro. El domingo gana el sí y el lunes ya todo está bonito, ¿no? Por eso yo invito mucho a las personas que nos ven, que te ven, que lean, que investiguen, tómense un minuto, 2 minutos, 5 minutos y repase un poquito la historia. Ecuador ha tenido 20 constituciones a lo largo de toda su vida como república y eso ha ayudado en algo. Y ahora lo que yo también un poco justamente conversaba, ¿no? con colegas sobre esto. ¿Qué pasa si el día de mañana, hipotéticamente, pues se aprueba una nueva constitución, ¿no? Una nueva Carta Magna, y viene el siguiente gobierno, un gobierno de una tendencia diferente a la del actual,
Y también se le ocurre que la constitución, nueva constitución, no está acorde con las necesidades del país. Y digo, entonces, también entonces convocará otra vez a una nueva consulta y nos centramos en en ese círculo vicioso de nunca acabar. Correcto. Mira, yo siempre he dicho, y tal vez por eso a mí me critican y me quieren catalogar, la diferencia es que a mí sí me gusta leer y sí me gusta ser justo con las cosas. Yo no puedo criticar a un gobierno que hace las cosas bien y no puedo dejar de criticar a un gobierno que hace las cosas mal. Como también si el gobierno que hace las cosas mal en cierto ámbito, pero hace bien las cosas en otro ámbito, lo destaco, ¿no? Claro. Pero es bastante importante lo que remarcas. Si de aquí a tenemos una nueva constitución, la de 2026, las cosas no salen bien con esa nueva constitución. Llega otro gobierno y nuevamente vamos a ir a una constituyente para... es verdad, se va a convertir en un círculo vicioso. Ujú. Y aquí hay una parte que sí me molesta, no solo como periodista, porque como periodista debo tratar de ser lo más objetivo posible, porque la objetividad en nuestra profesión no existe, y eso yo siempre lo he remarcado, porque uno cuando opina también opina un poco como ciudadano, Claro. pero trata de ser lo más objetivo posible para que las personas que nos ven, nos escuchan, nos leen, tengan un poquito más de herramientas para poder eh, pensar mejor las cosas. Eh, ¿Para qué existe la Asamblea Nacional entonces? ¿Para qué escogemos asambleístas? Si hay vacíos jurídicos en las leyes que tenemos actualmente, corríjanlas. ¿Por qué gastar tanta plata en unas elecciones que pueden servir para comprar medicinas, que pueden servir para seguir equipando a la Policía Nacional, a los militares, que, ojo, ya han demostrado que lo pueden hacer? Lo hemos visto con el tema de Imbabura, cómo se metían a las casas a sacar a los protestantes. Y ojo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo siempre, cuando estábamos en estos días de paralización, yo siempre decía, toda acción genera una reacción. Y está bien. Y te digo porque lo vi. Yo vi un video donde había una persona con una pancarta, llegó un motorizado y le cayó a toletazos. Entonces, una acción de esas genera una reacción y por ende se genera un conflicto, que era lo que veíamos, Ujú. ¿no? Yo no estoy de acuerdo de la violencia de ninguna de las partes. Si vas a protestar pacíficamente, correcto, hazlo. No sin vandalismos. Claro. Lo mismo las autoridades. Déjalo protestar, márcale sus límites y no pasa nada. Como se lo ha hecho en otras ocasiones, Claro. ¿no? Ahora, Omar, una de de los argumentos que Sí. plantea pues el gobierno nacional para hacer estos cuestionamientos a la actual constitución es, por ejemplo, se dice, ¿no? Que contribuye a que los antisociales, los delincuentes, estén en libertad, ¿no? Por ahí Ujú, escuché algo del artículo 77, dice, de la Constitución, y justamente tengo aquí la Constitución a la mano y estaba ujú. revisando. Y en una parte donde hablan pues de la privación de libertad, dice, la privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena. Procederá por orden escrita de jueza o juez competente en los casos por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de 24 horas. ¿No? Correcto. Precisamente en esta pequeña última línea es que se basan actualmente no, algunos jueces para dejar en libertad a personas que son detenidas en flagrancia. Delito flagrante. Eh, ¿No es este un aspecto que a lo mejor sí tiene razón el gobierno en cuestionar, en criticar? ¿Cómo lo analizas tú? Es que ahí viene lo que te digo.
para eso no necesitas una consulta, para eso necesitas que los asambleístas trabajen dentro de la Asamblea Nacional, dentro de ese nicho que para eso fueron electos. Si existe ese vacío o existe esa ambigüedad, entonces modifícala. Tienen el poder para hacerlo. No. No necesitas preguntarle al pueblo, ¿no? Si tú quieres esto, no. O sea, trabajen, modifiquen, llamen formen, qué sé yo, un consejo de juristas allí, los más destacados, Ujú. ¿no? Para ver de qué forma se puede modificar y presentar este proyecto de ley y que se reforme este artículo de la Constitución y de esa forma venir trabajando. Ujú. Entonces, eh, yo lo que creo, y lamentablemente tengo que decirlo, es que quieren elaborar, se quiere elaborar una constitución a conveniencia. Ya. Y Eh, tengo que decirlo así, eh, porque, vuelvo y te repito, actualmente, actualmente tienen todo para trabajarlo, para trabajar, para hacer los cambios que necesitan. No necesitas nada más, simplemente ganas y decisión política para hacerlo. Ahora, Ese, ujú, hay otros temas, obviamente, los que se van a tratar en esta convocatoria, que son pues muy puntuales, ¿no? El tema de las bases militares, ¿no? Para levantar esta prohibición que existe para que se instalen bases militares extranjeras acá en el país. Está el tema también del financiamiento a los partidos partidos políticos, políticos. ¿no? Eliminar ese financiamiento que actualmente otorga el Estado ecuatoriano a los partidos políticos, ¿no? En época de campaña, algo con lo cual mucha gente está de acuerdo, ¿no? El otro tema que se me va escapando es El tema de la constituyente. de la constituyente, no, pero la otra pregunta, hay tres preguntas y la de la constituyente, se me va el tema. Las bases militares, tienes el tema De los partidos de los políticos, partidos políticos y el tema de la reducción de asambleístas. reducción de asambleístas, Ujú, exactamente, ese se me iba escapando, gracias Omar. sí, Con lo cual también, Omar, mucha parte de la sociedad dice sí, porque en realidad eh, la experiencia que tenemos hasta ahora de asambleas de más de 100, 110, 120 diputados en su momento, ahora ujú, asambleístas, creo que ha sido totalmente decepcionante para el electorado. Entonces, eh, uno a uno, vamos desglosando estos temas, Omar. claro. El tema de las bases militares. ¿Cuál es Ujú. tu criterio? Bueno, las bases militares, a ver, esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja para el gobierno nacional? Bueno, esto puede presentarse como una garantía de seguridad, ¿no? Que es lo que estamos viendo dentro de toda esta campaña que se están dando en redes sociales, en las entrevistas que están dando cada uno de los voceros por la parte oficialista, ¿no? Como te digo, otra ventaja puede ser una mayor cooperación internacional, una articulación para combatir el narcotráfico. Perfecto. Hasta ahí lo leo de esa forma. Pero también veo el riesgo, ¿no? Que el riesgo, ¿cuál es? O cuál sería el riesgo, lo que está diciendo la oposición, ¿no? Que es un choque a la soberanía nacional, ¿no? También existe este rechazo, ¿no? De sectores sensibles a la militarización de ciertas partes del país, ¿no? Y obviamente esto también puede tener repercusiones geopolíticas. No es un dato menor los conflictos que estamos viendo con Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Estados Unidos con otros países, Con Rusia, por pero en ejemplo. una, en una lectura comunicacional, pues bueno, este es un tema que se puede polarizar. Si la campaña logra explicarlo como defensa, cooperación, modernización, perfecto. Puedes obtener un resultado alto en este domingo, ¿no? 16. Ujú. Pero si se plantea como que cualquier país puede venir acá a Ecuador y plantar una base militar o con objetivo militar, pues esto puede aumentar el rechazo,
¿no? Porque si bien es cierto, nos quitaron la cívica del pensum académico, hay una gran parte del país aún que defiende lo suyo, defiende su tierra, defiende su soberanía, Ujú. ¿no? Porque aparte para venir y plantarte una base militar, tienes que conocer cuáles son las reglas del juego. A ver, mi país, ¿qué le obliga a esta base militar para que esté acá? ¿Qué tiene que hacer para que opere acá? Pero no nos dicen nada, Claro, ¿no? no hay, Entonces, no hay un planteamiento claro de qué no es lo hay que esa quieren. socialización, ¿No? ¿no? Porque al principio se hablaba de Baltra, se hablaba de Galápagos, de ciertas islas, después se habló de Manta, después se habló de Salinas, me parece. Y aquí yo hago esta pregunta a ti y a las personas que nos están viendo en este momento. ¿Y por qué no plantar la base extranjera en Guayaquil? Ujú. ¿Mm? Bueno, es que yo asumo que ahí, pues, obviamente se busca una ubicación estratégica, diría yo. Pero sí sabes que del puerto de Guayaquil es donde mayor cargamento de droga sale en los contenedores. Ya. Entonces, ¿no crees que es lógico plantear dentro de los puertos una base, una oficina? Pero no te lo dicen. Ah, yo voy a eso, mi estimado licenciado, ¿no? Lamentablemente tenemos un pueblo mal informado que no lee y yo por eso los invito siempre a leer, a revisar de un lado y del otro lado. ¿Cuáles son las propuestas? Perfecto, tú quieres que yo te dé mi voto, pero dime claramente cuáles son las condiciones que me estás planteando para yo poderte otorgar mi voto. Ahora, Ajá, el tema de de la reducción de de los del asambleístas. número de asambleístas, ¿conveniente Ujú. o no conveniente? A ver, esta es una oportunidad que tiene el oficialismo para decirle a la gente vamos a cambiar todo, ¿no? Vamos a modernizar todo lo de acá, ¿no? Con el tema de la reducción del número de asambleístas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mensaje directo de eficiencia, entre comillas, ¿no? Menos diputados, menos gasto, mejor calidad, también te lo pongo entre comillas, y es muy atractivo eso para las personas que te escuchan, ¿no? Ese electorado que está pendiente en esta época electoral en nuestro país, qué es lo que va a pasar el domingo. Pero así también esto representaría un riesgo de pérdida de representación para las provincias pequeñas, Ujú. ¿no? Hay provincias, acuérdate que para estas elecciones anteriores, para asambleístas, ellos solamente pueden tener un candidato. Con la reducción de asambleístas habrá que ver, pues, si van a tener la misma representación o no. Claro. Bueno, según la propuesta, pues tendrían es uno por provincia y luego uno por cada 400.000 habitantes, según lo que tengo entendido. Eso es lo, claro, eso es lo que nos dicen, Claro, pero en papeles. claro. Provincias, por ejemplo, En pequeñas papeles. como tipo, yo qué sé, las provincias en la sierra, Bolívar, por ejemplo. Bolívar, Una correcto. provincia bastante Entonces, pequeña, no sé, en población tendrá 1 millón de habitantes, Bolívar, no, no lo sé, pero es una provincia bastante pequeña en cuestión una de... de las provincias pequeñas que tenemos en nuestro país. Ajá. Pero ¿cuál es el mayor riesgo de esto, licenciado? Es que se puede concentrar el poder en ciertos grupos, ¿no? Entonces, a eso yo me refiero con pérdida de representación de las provincias pequeñas, porque estaría sujeta a simplemente aceptar lo que otro ya decide por ti, ¿no? Claro. Entonces, mostrar estos casos en concreto de que voy a reducir de asambleístas está bien, pero ¿por qué mejor no lo planteas que van? Claro, vamos a reducir asambleístas porque vamos a, a no permitir que participen personas que en una sesión de la asamblea, aunque sea virtual, se presentan acostados en una cama o simplemente te ponen la foto de perfil y no aparecen, Claro. ¿no? Y mira que esto, que es justamente lo que estás planteando, iría ligado con el otro tema, que es el de quitar el financiamiento a los partidos políticos, ¿no? Porque Ujú.
de una u otra forma se reduce el número de posibilidades, digamos, de ingresar a la Asamblea Nacional, pero a su vez también estarían en cierta ventaja los partidos, digamos así, que sí tienen recursos al momento ya Correcto. de plantear una campaña electoral. Obviamente los partidos pequeños, los partidos que no tienen tantos recursos económicos, correrían ahí sí en desventaja, ¿no? Correcto, la ventaja para el gobierno es el mensaje de anticorrupción que te plantea, ¿no? Porque, vuelvo y te repito, menos gasto, mayor eficiencia, ¿no? Pero el riesgo para las organizaciones políticas pequeñas precisamente es ese, el que tú acabas de decir, que pueden desaparecer, porque los grandes podrían consolidarse, ojo, con dinero privado, ¿no? Y tú sabes qué es lo que pasa cuando el dinero privado entra en una campaña electoral, ¿no? Ujú. Entonces, Y esto generaría dentro de la política una dependencia, ¿no? De los privados en la política. claro. Entonces, ese es el riesgo que, que habría con esto de quitar el financiamiento a los partidos políticos, ¿no? Como mensaje, como marketplace, perfecto, ¿no? Que un partido público, perdón, que un partido político no reciba financiación del Estado, ¿no? Pero para un público que está desencantado, ¿no? Es fácil explicarle esto de acá, Ujú. ¿no? Que sería menos dinero público para la política es igual más dinero para la gente, lo que está pasando con los bonos. Entonces, son ciertas cosas, son ciertos mensajes que yo les digo, son mensajes subliminales que cuando tú empiezas a leer, a investigar, a meterte un poquito más en la política de tu país, empiezas a entender, ¿no? Como lo que pasó con el subsidio al diésel, que para mí es preocupante, lo que se está hablando con el tema del gas, son cositas que a lo mejor tú dices, no va a pasar nada, pero al final pasa y nos pasa factura. Bien, bien Omar, en honor al tiempo, pues quiero agradecerte por tu presencia acá en nuestro espacio Tema Libre y bueno, no sé si también comprometerte a de aquí, después de unos días, después de del referéndum, de repente asimismo plantear esta conversación para obviamente tratar estos temas importantes para el país. Sí, encantado, Javier, a las órdenes siempre, tú sabes que puedes allí pegarme un telefonazo o un mensaje y estamos a las órdenes. Tú sabes que igual esta es nuestra profesión y nos toca estar entendidos y analizando esto día a día. Bien, bien entonces amigos, seguidores de Fiji TV en redes sociales, recuerden que esta entrevista la pueden ver en las diferentes redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, bueno, en las diferentes redes sociales, ahí estamos, búsquennos como Fiji TV. Ha sido un gusto, esto fue Tema Libre. Pasen bien. Gracias, Omar. Gracias, Javier.